Que Dios les continúe bendiciendo ricamente a todos en el día de hoy. Y hoy el título del mensaje dice, de fe y milagros. Porque en esa fe que nosotros estamos confiados, también hay milagros, esperando a cada uno. Pero mayormente la gente pide por milagros sin entender esa fe que Dios nos ha dado. Y varias veces a mí siempre me toca hablar con gente podría decirle, de todos los niveles sociales. Se me dan varias oportunidades. Pero qué bueno es ser para poder emitir. Yo el primer mensaje que traje es, hace muchísimos años atrás, hablaba de que uno tiene que ser el testimonio. Cuando uno es el testimonio vivo, lo puede contar de una manera mucho más buena, un experimento mucho mayor, porque uno es un testimonio vivo. Y lo bueno es, como yo les voy a decir ahora, ¿quién ha sido un recipiente de milagro en su vida? Como yo he sido un recipiente de un milagro de Dios que me concedió un poco más de tiempo, porque estaba hace unos años atrás en una buena posición económica, tenía la casa, el auto, la camioneta, el camión y todas las cosas que quería tener, las había logrado, pero en un momento me llamaron un fin de año para darme una mala noticia. Pero qué bueno es poder ser ese recipiente de milagro para poder dar ese milagro a los demás. Y hay una historia allí en Marcos de un joven que estaba muy atormentado y el papá estaba preocupado por ese muchacho. Ese muchacho estaba realmente mal y el papá va y se lo lleva allí a los discípulos y le dicen, ¿pueden hacer algo por él? Porque el muchacho estaba atormentado, estaba pasando un momento mal y los discípulos no pudieron. Pero pasa un tiempo y allí este hombre sigue preocupado por su hijo. Y está tan preocupado que va y busca a Jesús y le hace una pregunta. Dice, quizás tú podrías resolver esto. Hace esta pregunta, quizás tú podrías resolver esto, porque tus discípulos no pudieron. Y Jesús le dijo, allí en Marcos 9:23, ¿cómo que si puedo? Hay una versión, la versión Palabra de Dios para Todos, que la respuesta es tan concreta que dice, ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Y al instante el Padre clamó, sí creo. Esta historia está allí en Marcos 9, versículo 23. Dice, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y muchas veces hemos pasado por alto o leído por arriba esta historia, y a mí me tocaba profundamente esta semana, ¿quién se identifica con ese papá? Porque cuántas veces nosotros hemos sido incrédulos de no creer lo suficiente de que Dios puede hacer ese milagro. Porque a veces nosotros la leemos y dice, bueno, este muchacho se equivocó, este padre acá tuvo un error, no entendía del todo, ¿no? Muchas veces somos nosotros también. Y muchas personas buscan que su vida de fe sea así como la solución de, ¿cómo les podría decir? Como un microondas. Que uno va, pone allí la comida que quiere calentar y aprieta unos botoncitos, espera unos segundos y hace ¡ping! Y quieren que la vida de fe sea eso. Sea una solución microondas, que clamen a Dios y que el microondas Dios solucione el problema, como la varita mágica. Que yo me acuerdo que Dorita cuando era chica jodía con una varita mágica que tenían las princesas, la varita hacía sim, sim, salabim, que era y ¡pum!
y se concedía el deseo. Y muchas veces nosotros queremos esa solución. Pero miren, si yo les dijera, hermanos, a los que están acá reunidos, ¿saben qué? Haciendo pruebas logré tener una pastilla de fe. Así que usted se come 3 por día y con eso va a tener solucionada su vida. Solamente las tiene que comprar a la salida de la iglesia, yo se las vendo y tiene con eso solucionado. Pero nosotros vemos, y cada vez que esto vemos como, hoy hablaban después de la comida de un accidente, de una cosa que había sucedido, y yo vi, que me acuerdo cuando yo era chico, hablaban de cómo las cosas se iban desmejorando. Y me acuerdo que en la casa de mi abuela principalmente hablaban mucho de cómo se iba desmejorando este mundo. Y yo hoy, mientras todos hablaban, yo pensaba, si mi abuela y mi tía, que hablaban de cómo se había desmejorado el mundo en ese momento, se transportaran a la realidad de hoy y vieran hoy en día, ver a las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres con todas las uñas pintadas y todo cosas que no lo podrían creer. Me acuerdo que había un hermano de la iglesia, muchos años atrás, que vivía allí en la ciudad de Yun. El amigo Nicolás le decía a unos vecinos de él, imagínense el hermano Nicolás paseándose, la calle principal en Yun, nosotros fuimos a trabajar muchas veces, es la 18 de julio, que divide a la ciudad al medio. Dice, imagínense al hermano Nicolás paseándose de pollera por ahí. Y parecía algo que era increíble, que eso no iba a suceder. Pero hoy lo podemos ver. Parecía que no, y hablábamos en ese momento de cómo a pequeñas cosas parecían tan grandes y tan imponentes. Vecino de un campo de un pastor allí, del pastor Carlos Chu, un muchacho hizo una macana gigante con su familia y arruinó a toda una familia. ¿Y qué íbamos a creer eso que iba a pasar? Pero sí pasa. Entonces, toda la gente pone la fe en los líderes, pero nuestros ojos deberían estar fijos en el Señor de señores y Rey de reyes. Y dice allí en Jeremías, yo esta semana lo meditaba de ida a Montevideo, que lo estuve leyendo, Jeremías 17, dice, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en fuerzas humanas y apartan el corazón del Señor. Eso está en Jeremías 17, versículo 5. Y hay cosas y ejercicios muy simples de los que yo les quiero hablar. Y uno es la disciplina. Tener disciplina no es una palabra divertida, es como que uno no dice, a mí me gusta comer mucho. Entonces no es como decir asado, disciplina, es lo opuesto. Disciplina es como vendría a ser pagar impuestos, algo que uno no lo hace con alegría. Pero esa disciplina nos puede llevar a cosas elementales como lavarnos la boca todos los días, echarnos desodorante para poder estar con buena fragancia al lado de los demás. Pero esa disciplina también tiene que estar en la palabra de Dios. Porque dice que la fe viene por el oír de la palabra. Pero algo que se nos olvida es que no la seguimos oyendo. Venimos acá a escuchar canciones, cantamos a Dios, elevemos nuestras manos en señal de gratitud, pero nos vamos para nuestras casas y después los otros días seguimos estudiando esa palabra. Tenemos que tener nuestros ojos puestos en el autor y el consumador. Yo le voy a contar una breve historia. Yo tenía, hace unos años, murió una tía que vivió muchos años. Mi tía era de allá de Valdense, oriunda.
Y en el fondo de la casa, yo siendo un poquitito más grande que mi sobrino Elijah, tenía 8 o 9 años, mi tía se le ocurrió, fue a lo de un primo de mi papá, que le regaló unos plantines ya hechos de manzana. Entonces le regaló 4 y me pidió que le ayudara, y allí yo no sabía ni usarla, fui aprendiendo parte de usarla con ella, la pala de pocear. Y aprendí a hacer los agujeros y a poner los tutores junto con los plantines allí que ya estaban unos arbolitos de manzana. Pero como todo niño, estaba apurado por el resultado y mi tía los regó y les echó matayuyo y un montón de cosas, matayuyo no, para fumigarlos. Y los acomodó, estaban preciosos, pero pasó un año y no daban ningún fruto. Pero después pasó otro año más y yo ya dije, bueno, ahora es el momento. ¿No? Pero mi tía los seguía allí regando y regando y regando y regando y regando. Pasaron muchos años para que esos árboles empezaran a dar frutos. Estaban contra el fondo allí del terreno de la casa de ella. Y esos árboles empezaron a dar fruto muchos años después. Y así es como Dios busca esa clase de fe en nosotros, que nosotros sigamos regando y alimentando nuestra mente con la palabra de Dios, a estar leyendo, a estar escudriñando. Yo tengo una aplicación en el teléfono que me falta que me diga, atento perezoso, no has leído la Biblia hoy. Y yo tengo una aplicación que me suena cada un rato si yo no la leí. Y qué bueno es que cada uno tenga esa misma aplicación o esa misma determinación de estudiar la palabra, porque tenemos que estar caminando con el Señor a diario, meterse un rato, el tiempo que ustedes puedan, pero hay que aprender a desarrollar eso y desarrollar también una vida de oración con Dios. Porque nosotros le pedimos a Dios resultados, pero nosotros, ¿qué hacemos? Porque si queremos tener resultados, tenemos que hablar con Él. Había una vieja canción que les voy a nombrar el ejercicio número 2, que se llama Disciplina el primero y Perseverancia el segundo. Cantábamos cuando yo era chico, que decía, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Y qué bueno es que nosotros aprendamos de eso, de saber que tenemos un Dios sobrenatural. Yo iba a cantar unas canciones que las ensayé, pero no las pudimos lograr de cerrar. Una canción que canto que dice que Dios es sobrenatural. Aunque ustedes no lo puedan entender, sabemos que Dios ha hecho cosas grandes por nosotros, que a veces nosotros mismos ni entendemos. Y tenemos que animar a los demás, como tenemos hermanos que han pasado algunas dificultades y están hoy pasando un problema. Dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Que ese regreso está cerca. Les voy a contar otra breve historia para terminar. Dice que estaba cayendo allí azufre y Dios le dice allí a un señor que se llamaba Lot, le dice, mira, tenés que irte de este lugar, pero algo que te voy a pedir es que vayas ahí acompañado de tu familia, pero hagan una cosa, sigan hacia adelante, sigan confiando y creyéndome a mí, sigan hacia adelante, ninguno mire para atrás lo que dejó. Y resulta que allí de camino iban todos y la mujer se olvidó el celular y se dio vuelta para atrás. Y dice que en el instante quedó convertida en una estatua de sal. En ese preciso instante. Por eso había un fragmento de un coro que cantábamos que decía,
no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Pero no volver atrás jamás es mantenerse de pie confiando en Dios. En Hebreos 10, versículo 23 dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en Dios. Él cumplirá sus promesas. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y de buenas acciones, sin dejarnos de congregar como algunos, sino animándonos unos a otros, sobre todo ahora que viene el día de su regreso. Y como les decía al principio, la gente busca el milagro, busca, vamos a hacer tal cosa con un milagro, pero ¿quiénes de esos milagros realmente están buscando y enfocados en Dios? Porque dice, la fe viene por el oír de su palabra. ¿Estamos de acuerdo en eso? Viene por eso. ¿Y quién realmente le está buscando? ¿Quién realmente le busca de corazón decir, yo te busco? Hay esta canción que yo había puesto, dice, si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán. Diga, tu vida Dios cambiará. Dice, si puedes creer. Y qué bueno es que cada uno de nosotros pueda creer y estar confiado en Dios. Pero si no buscamos a Dios de todo corazón, le estamos pidiendo que Él interceda en nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar buscándolo a Él con esa disciplina y con esa perseverancia de confiar en Dios. Como Dios le pidió a Lot, sale, pero ninguno vuelva atrás. Sigan para adelante, pero confíen en mí. Y hubo uno que no confió y no tuvo buenos resultados por no confiar en Dios. Hay otra historia de allí, de Jonás, que se le pidió que vaya a un lado determinado y Jonás agarró, sacó plata de la billetera y compró un boleto para otro. Pero en los momentos donde era muy difícil tener dinero para poder pagarlo, y no tuvo resultados muy buenos por hacer lo que él quiso hacer. Por eso tenemos que aprender a confiar en Dios, a pedirle las cosas a Él, a estar confiados, como yo hice esa breve historia de allí de mi tía, cómo regaba esos manzanos, para que esos manzanos en su tiempo tuvieran frutos. Si nosotros queremos tener esos mismos frutos, tenemos que aprender a regarlos todos los días y a estar confiado que Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios les continúe bendiciendo en el día de hoy y a pesar de que parezca que todo está gris y hay turbulencia en el clima, tenemos que aprender a estar confiados en Dios porque dice que Él controla los vientos desde sus depósitos y Él es el que le dice al mar que vaya hasta aquí o hasta allá y el mar le obedece. Que Dios les bendiga.